Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy toca hablar sobre el plan de transparencia judicial. Por lo tanto, pongámonos manos a la obra y comencemos. Lo primero, como siempre, antes de entrar en materia, es ponernos un poquito en contexto. En general, no nos engañemos, la valoración que la población ha tenido y suele tener sobre la administración de justicia es más negativa que positiva debido a las experiencias personales a la hora de acudir a los tribunales. Y esto, pues, contribuye a deslegitimar de alguna manera a uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial, cuyo servicio público que presta es esencial para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Pues bien, para tratar de corregir todo esto y mantener la confianza de la sociedad en general en los tribunales, nace este plan de transparencia. Este plan es básicamente un conjunto de instrumentos a través de los cuales tanto los poderes públicos como los ciudadanos pueden disponer de información continua, rigurosa y contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de absolutamente todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Así pues, se trata de configurar una justicia más transparente y evitar esa opacidad que sí que es cierto que anteriormente podía llegar a haber en ocasiones. Así pues, el Consejo de Ministros, reunido el 21 de octubre de 2005, aprobó mediante acuerdo y a propuesta del Ministro de Justicia este plan de transparencia sobre el que trata esta lección. Y lo hizo conforme a lo previsto por el artículo 14 de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Por tanto, de los principios que rigen este plan, deducimos que el primero, sin duda, es el relativo a la necesaria publicidad de las actuaciones judiciales para proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos, pero también para mantener y fortalecer la confianza de la sociedad en los tribunales, como ya hemos venido comentando al principio de la lección. Bien, para impulsar los planes estadísticos, tanto generales como especiales, de la Administración de Justicia, existirá una comisión encargada de impulsar la aprobación de estos. Sí, amigos, en esta lección seguimos con las comisiones. Esta comisión es la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Y dicha comisión deberá regirse en sus cometidos por los principios que tenéis en pantalla. En definitiva, ¿cuáles son los objetivos de todo este plan y toda esta historia? Pues sencillo, en primer lugar, implantar nuevos y modernos criterios de gestión de servicio, pues para que funcione mejor, básicamente. En segundo lugar, mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial. Y en tercer lugar, contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas. Genial, todo esto está muy bien, pero ahora entremos más en profundidad en el dichoso plan de transparencia. Hemos dicho antes que es un conjunto de instrumentos, así que veamos en líneas generales de qué instrumentos se trata. Y empecemos por uno muy importante y que ya hemos mencionado antes, que son los planes estadísticos, de los cuales se encarga la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que también hemos mencionado hace unos instantes. Esta comisión se encarga de asegurarse de que las Cortes, el Gobierno, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado dispongan todos ellos de forma permanente y actualizada de información contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales del Estado. También de las estadísticas de los concretos asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de ellos. Esta comisión, además, garantizará a los ciudadanos el acceso a toda esta información. Vamos pues a ver la composición de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que seguro que lo estáis deseando. Está integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las comunidades autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Y lo que vendría a ser su estructura, funciones, etc., es establecida por el Gobierno mediante Real Decreto y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las comunidades autónomas con competencias asumidas. Otro de los instrumentos del plan de transparencia es, cómo no, las tecnologías de la información y comunicaciones. Algo indispensable en la era tecnológica en la que vivimos y que facilita la consecución de los objetivos antes mencionados que persigue el plan de transparencia.
En este sentido, la Administración de Justicia dispone de una serie de herramientas que vertebran el día a día de su trabajo, como son las aplicaciones informáticas utilizadas en las oficinas judiciales, las páginas de información de las distintas administraciones concurrentes en el ámbito de la justicia, el sistema de interconexión e intercambio de documentos y el sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales. En lo relativo a las distintas aplicaciones informáticas, la gracia es que éstas estén unificadas y sean compatibles entre sí, porque si no sería un caos. Para ello, todos los sistemas informáticos de gestión procesal deberán seguir las normas establecidas en el Test de Compatibilidad de Aplicaciones de Gestión Procesal para la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 1999. Además, deberán establecerse unos valores de dominio comunes para el intercambio de datos y unos esquemas comunes de tramitación. Con respecto a las páginas de información, estamos hablando básicamente, y para que nos entendamos, de los portales de justicia, tanto del Ministerio como del Consejo General del Poder Judicial, de las comunidades autónomas y de la Fiscalía General del Estado. En estos portales se recoge contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta información. Por su parte, cuando hablamos de sistema de interconexión e intercambio de documentos en el proceso, nos referimos a los sistemas de correo seguro. Estos permiten el intercambio de documentos entre los distintos operadores jurídicos y los órganos judiciales. Gracias a esto, la presentación de escritos, traslado de copias, notificaciones, etcétera, se realiza de forma automática a través de los certificados de firma digital reconocida. Y por último, el sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales es el conocido como punto neutro judicial, que es el servicio de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial. De este rollo no vamos a entrar a hablar ahora porque lo veremos en la próxima lección. Más instrumentos. Los registros de la Administración de Justicia. Con el Plan de Transparencia Judicial se ha mejorado el sistema de registros judiciales, que se ha beneficiado evidentemente de las innovaciones de las nuevas tecnologías. Este sistema de registros no tiene carácter público, sino que es más bien un instrumento de gestión por el cual las diferentes administraciones pueden obtener información estadística de especial interés para la adopción de decisiones. Son parte de este sistema el Registro Central de Penados y Rebeldes, el Registro Central de Sentencias de Menores, el Registro Central de Violencia Doméstica, el Registro Central de Rebeldes Civiles y el Registro Central de Procedimientos Penales en Tramitación y de Medidas Cautelares. Además, para encarar los objetivos que persigue este plan de transparencia, se toman una serie de medidas relativas todas a la arquitectura judicial y al diseño de las sedes judiciales. Son medidas como las que tenéis recopiladas en pantalla. Otro de los instrumentos para conseguir los objetivos del plan de transparencia lo encontramos en la actuación tanto del Ministerio Fiscal como del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En el Ministerio Fiscal se configurará un sistema de información que canaliza el intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado y las distintas fiscalías. Este sistema lo constituye una base de datos centralizada que se alimenta de los datos existentes en los distintos sistemas de gestión procesal puestos a disposición de las fiscalías por las administraciones competentes en la materia. Todos estos sistemas de gestión procesal se integran de esta manera con el sistema de información del Ministerio Fiscal a través de una red de comunicaciones electrónicas. Pero vamos, ¿todo este rollo para qué? Pues en definitiva, para establecer un marco uniforme de actuación del Ministerio Fiscal con el objetivo de que sea más eficaz para el cumplimiento de sus funciones. También es importante señalar que el Ministerio Fiscal mantendrá un intercambio inmediato y continuado de información con los órganos judiciales. Pasamos al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que si ahora no ubicáis en vuestra mente a estos señores, no os preocupéis porque más adelante hay una lección dedicada exclusivamente a ellos. En ella nos explayaremos más. Ahora simplemente dejamos por aquí enumeradas las actuaciones que se llevan a cabo en consonancia con el plan de transparencia. ¿Recordáis cuando hablábamos en la pasada lección de que uno de los objetivos de la Carta de Derechos de los Ciudadanos consistía en obtener una justicia comprensible?
Pues esto entra dentro también de los planes de transparencia, y el instrumento que se crea para conseguir este objetivo es, como no, una comisión. En este caso, hablamos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. El objetivo es ese, conseguir una justicia comprensible tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas y comparecencias y, por supuesto, en las propias resoluciones judiciales. Eso sí, sin que esto a su vez afecte a la correcta técnica jurídica. Otro instrumento importante en el plan de transparencia judicial es el procedimiento establecido para que los ciudadanos puedan formular quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia y a que ésta responda con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes. De nuevo, esto lo vimos ya en la pasada lección relativa a la Carta de Derechos. Con este instrumento, en realidad, la Administración de Justicia obtiene bastante feedback que le permite corregir sus errores y mejorar. Hasta aquí lo que serían los diferentes instrumentos para llevar a cabo el plan de transparencia judicial basado principalmente en la información. Pues bien, vamos a ver ahora qué información es útil para el desarrollo de este plan. Aquí entra en escena, de nuevo, la Comisión Nacional de Estadística Judicial, a la que le corresponderá la inclusión de los datos de carácter general y relativos a cada órgano judicial. Además, también le corresponde la determinación de los plazos y modos en que debe implantarse la obligación de recogida y transmisión de dichos datos. Bien, pues vamos a ver por encima cuáles son esos datos de carácter general. Tenemos, por un lado, datos sociales y económicos significativos, como por ejemplo, población, porcentaje de paro, nivel económico, índice industrial, comercial, Producto Interior Bruto, etc. Luego tenemos el gasto público. Dentro de este grupo de datos se recogen, entre otros, el número de empleados en la Administración General del Estado, en el Ministerio de Justicia y en la Administración de Justicia, los presupuestos generales del Estado y en concreto los presupuestos destinados a justicia, etc. Otro de los datos de carácter general sería el dinerito que la Administración de Justicia ingresa por tasas judiciales. Luego tendríamos los datos económicos de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, donde se recogen, entre otros, los saldos por órdenes jurisdiccionales, los ingresos por multas, etc. También tenemos las retribuciones del personal de la Administración de Justicia, y aquí se recogen tanto las retribuciones fijas como las variables y las especiales. Después, tenemos indicadores que nos permiten conocer de manera aproximada cuál es el gasto que supone para el ciudadano particular o para las empresas acudir a la justicia. Otro indicador es el que establece un mapa de oficinas de atención y determina cuántas son y dónde están para lograr una mayor coordinación entre ellas y una mejor planificación. Vamos con otro indicador que es el relativo a las profesiones jurídicas, que mide el número de profesionales de las distintas profesiones jurídicas, así como las ciudades en las que prestan sus servicios, su tiempo de ejercicio profesional, sus especialidades, el colegio profesional al que pertenecen y los partidos judiciales en los que actúan. El siguiente indicador trata sobre la materia que vimos en la lección anterior relativa a la asistencia jurídica gratuita. Los datos que aquí se recojan serán fundamentalmente para poder adoptar medidas y mecanismos de control que resulten necesarios para poder garantizar el adecuado destino de los fondos públicos asignados a este servicio, de modo que no se beneficien de dichos fondos personas que no precisan realmente de esta asistencia, es decir, los listillos. Sigamos. Hay otro indicador en el que se recogen los datos relativos a los centros de enseñanza, el número de estudiantes ingresados en ellos, número de licenciados, así como estudios de grado y posgrado, etc. Con esto se puede llevar a cabo revisiones de los planes de estudio y extraer también conclusiones sociológicas. Obviamente hablamos de materia jurídica, claro. A continuación se recogen también los datos relativos a la organización territorial de la Administración de Justicia. Esto es importante para poder llevar a cabo una correcta política en materia de demarcación y planta judicial. Después tenemos los datos relativos a la organización y medios de los juzgados y tribunales. También datos del sistema policial y datos del sistema penitenciario, de ejecución de penas, de cumplimiento de medidas judiciales en materia de menores y de protección de menores. También se recogen las quejas, reclamaciones y sugerencias por el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que hemos hablado antes. Con este indicador podemos detectar los fallos que se cometen con más frecuencia para poder establecer soluciones. A continuación, hay un indicador en el que se recogen los datos relativos a los medios personales y materiales.
Datos como, por ejemplo, el número de titulares, sustitutos, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios del cuerpo de gestión, de tramitación y de auxilio, la infraestructura inmobiliaria, salas de vista, etc. Hay otro indicador que recoge las cargas de trabajo y resolución, es decir, el número de procedimientos que está conociendo un juzgado, número de sentencias y demás. Y finalmente, los indicadores de calidad de justicia, en los que se recogen datos relativos a los porcentajes de diversas sentencias, resoluciones de segunda instancia, la duración de los procesos, cumplimiento del horario establecido para la celebración de los juicios, etc. Bien, pues hasta aquí la lección. Vamos ahora con el mini test. Como ya sabéis de memoria, son 5 preguntas, 4 opciones por cada pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo para pensar la respuesta y al final, en la despedida, os dejaré las soluciones. Vamos allá. Primera pregunta. El plan de transparencia judicial recoge como objetivos: A. Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio. B. Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial. C. Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas. D. Todas son correctas. Segunda pregunta. El plan de transparencia judicial se aprobó: A. Por el Ministerio de Justicia en el año 2005. B. Por el Ministerio de Justicia en el año 2004. C. Por el Consejo de Ministros en el año 2005. D. Por el Consejo de Ministros en el año 2004. Tercera pregunta. El plan de transparencia judicial fue aprobado conforme a lo previsto: A. Por el artículo 12 de la Ley 15/2003. B. Por el artículo 14 de la Ley 15/2003. C. Por el artículo 12 de la Ley 13/2005. D. Por el artículo 14 de la Ley 13/2005. Cuarta pregunta. ¿Quiénes se responsabilizarán de la elaboración de la estadística judicial conforme a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Estadística Judicial? A. Los jueces. B. Los fiscales. C. Los funcionarios del cuerpo de gestión procesal. D. Los letrados de la Administración de Justicia. Quinta y última pregunta. La Comisión Nacional de Estadística Judicial está integrada por: A. Un fiscal. B. El Consejo General del Poder Judicial. C. Una representación de las provincias con competencias en la materia. D. Un letrado de la Administración de Justicia. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que os haya sido de ayuda. Esta lección, por lo menos, no era muy larga. De todas formas, espero que os haya servido, que os haya sido lo más ameno posible. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, me la mandáis al correo y os la responderé. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!